Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Carilo García Melo. Hoy les voy a hablar acerca de las sentencias y las conclusiones. Y bueno, pues para comenzar, dentro de tenemos los alegatos y o conclusiones, ¿no? Bueno, los alegatos son argumentos o razonamientos verbales o escritos vestidos por las partes en un juicio con la finalidad de persuadir al juzgador sobre la razón que se tiene en la litis, demostrándose así con todos los argumentos y pruebas aportadas durante el juicio. Bueno, como ya habíamos mencionado en el punto anterior, el significado de los alegatos, procedemos a la parte de la regulación jurídica. Y bueno, en una reflexión doctrinal hemos determinado que los alegatos pueden formularse de manera verbal o por escrito. Hemos adicionado una forma ecléctica, aquella en que los alegatos se hacen oralmente y concluida la exposición verbal se dejan apuntes de alegatos que se llevan preparados por escrito. Esto fundamentado en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos del 393 al 397. Como siguiente punto tenemos pues la importancia de los alegatos. En el terreno de la práctica procesal civil se ha minimizado la importancia de los alegatos, pues ya hemos anotado la práctica viciosa de que en las audiencias no se da intervención a las partes para que aleguen verbalmente, ni en el acta se hacen constar por los secretarios las conclusiones a que llegan las partes respecto a los alegatos que presuntamente formularon bajo la frase hecha pero falsa de que las partes alegaron lo que a su derecho conviene. Y bueno, en mi opinión podemos anunciar algunos de los razonamientos que hacen relevantes a los alegatos. En la fase expositiva de los hechos que aducen las partes, solo se concretan estas a realizar manifestaciones cuya veracidad debe demostrarse más tarde. En la fase demostrativa, las partes aportan los elementos acrediticios que tienden a demostrar probar los extremos de hecho que han fundado sus respectivas pretensiones. En cambio, en la fase conclusiva, las partes pueden evaluar el grado en que han probado los hechos aducidos y pueden ampliar sus argumentos de exégesis y de aplicabilidad de los preceptos invocados al caso concreto. Como siguiente punto, pues tenemos otros modos de determinación en el proceso. Y bueno, pues una vez que se alega, hay que demostrar que sus afirmaciones se corresponden con la realidad. Se puede hacer de muchas maneras, desarrollando una actividad probatoria mediante la admisión, la notoriedad o las presunciones. Y bueno, la admisión pues es un hecho mediante la conformidad de las partes acerca de su producción y contenido. Si el proceso civil es especial y está en juego un interés público, la conformidad de las partes no vincula al tribunal y por lo tanto ese hecho puede ser objeto de prueba. Esto en el artículo 152 del punto 2 de la ley. La notoriedad es dar por cierto lo que generalmente se considera cierto en el contexto sociotemporal. Y la presunción consiste en tener por cierto un hecho denominado hecho presunto como consecuencia de la certeza de otro u otros hechos, llamados base o indicios al haber conexión. Dentro de la clasificación de las sentencias tenemos que, número uno, por la naturaleza de pretensión que se plantea en el proceso, las sentencias se pueden clasificar en declarativas, consecutivas y de condena. Como punto número dos tenemos que por el resultado que obtenga con la sentencia, esta puede constituirse estimatoria en su totalidad o desestimatoria. Como punto número 3 tenemos por su función en el proceso, las sentencias pueden ser clasificadas en interlocutorias y definitiva. Como punto número 4 tenemos por su impugnabilidad. Se puede tildar de definitiva o ejecutoria si es susceptible de modificarse o revocarse con algún medio ordinario de impugnación. Como punto número 5 tenemos en razón del tribunal que dicta las sentencias, puede establecerse la clasificación entre sentencias de primera instancia y sentencias de segunda. Finalmente, por la naturaleza de la decisión, las sentencias pueden ser de fondo o de rito. Y bueno, tenemos los requisitos de forma y fondo. Los requisitos formales de la sentencia se refieren a la estructura, es decir, se encuentran relacionados con las formalidades que el documento como tal debe de revestir, a saber. Como el siguiente punto, los requisitos materiales o sustanciales de una sentencia se regulan en los artículos 81, 86 y 42 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que se pueden resumir de la siguiente manera, ¿no? Deben ser claras y precisas, el juez se debe pronunciar sobre todos, el juez se debe pronunciar sobre todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, etcétera, ¿no?
Y bueno, en la ejecución de las sentencias es el proceso de ejecución fundado en título jurisdiccional. Este se trata de la actividad ejecutiva llevada a cabo por un órgano jurisdiccional con el designio de hacer cumplir lo establecido con una decisión que ha zanjado una controversia civil planteada, desarrollada y decidida ante un tribunal. Y por último punto tenemos los efectos de las sentencias. Y bueno, pues el principal efecto que produce la sentencia y el más importante es el de cosa juzgada. La cosa juzgada es material y formal. Esta ocurre cuando transmiten los plazos necesarios para que se pueda recurrir una sentencia. En ese caso se produce la cosa juzgada formal o preclusión. Y bueno, pues esto sería todo. Espero haya entendido todos los puntos. Gracias.